este primer video vamos a ver cómo hacer algoritmos secuenciales. Vamos a hacer un análisis rápido, un pseudocódigo en PCInt y por último vamos a hacer el programa en lenguaje Java con el IDE de NetBeans. Entonces tenemos este primer ejercicio. El primer paso es leerlo. Dice que se desea implementar un algoritmo para obtener la suma de dos números cualquiera. Entonces ya el primer paso siempre es hacer un análisis rápido. Entonces el análisis, vamos a empezar por entrada y nos dice que debemos sumar dos números cualquiera. Entonces las primeras dos variables que yo puedo determinar son número 1 y número 2. Recordemos que las variables las podemos nombrar como queramos, de largas, corticas, eso ya depende de cada uno, y las vamos a definir como enteros. Entonces enteros son los que no tienen decimales y los reales son los que tienen el punto. Por ejemplo 2.5 es un real y el 2 solito es un entero. También están los tipo texto o tipo carácter. Bueno, ya tenemos aquí estos dos variables. Vamos a ver qué más podemos ya encontrar a medida que vamos analizando. Podemos ir a la parte de proceso que nos dice que debemos implementar un algoritmo para obtener la suma de dos números. Entonces, como nos dice aquí, nos dice que sumemos dos números, los cuales definimos como num1 más num2. Si fuera una resta, entonces este sería un menos, depende de lo que nos pida pues el algoritmo. Y le damos que si es igual, que número 1 más número 2 es igual a un resultado nuevo. En este caso sería suma, y esto lo podemos tomar como un valor nuevo, y todo valor es una variable. Entonces ese nuevo valor lo tenemos que definir aquí también en las variables de enteros. Y aquí ya una vez tengamos esto definido, aquí en proceso lo que tenemos que organizar es el orden. Si yo lo dejo así como está y lo paso a PCInt o a Java, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el orden me dice que primero debo mostrar el valor resultado y borramos aquí, y ahí ya está la operación. Ahora que nos queda la salida, y en la salida debemos mostrar este resultado. Entonces aquí le vamos a poner mostrar suma. Entonces aquí ya tenemos el análisis. Con este análisis ya podemos hacer un pseudocódigo. Voy a dividir aquí el espacio de trabajo en el PCInt. Entonces es solo pasar esto de aquí, lo podemos copiar y aquí agregamos la palabra definir y pegamos. Entonces aquí ya tenemos definidas las variables. Vamos a bajar y seguir con la siguiente línea, que sería empezar a pedirle al usuario que ingrese el primer número. Entonces, como le pedimos eso al usuario, copiamos la palabra escribir, o podemos darle aquí donde dice comandos y estructuras, y aquí nos van a salir todas estas sintaxis. Le damos en escribir, y aquí entre comillas, lo importante que pongamos entre comillas lo que queremos que le muestre en pantalla al usuario. Ingrese el primer número. Aquí tengo un error, vamos a ponerlo aquí en mexicano, a ver, número. Entonces, ¿por qué entre comillas? Porque cuando yo le dé ejecutar al algoritmo, este mensaje que está aquí en verde es lo que yo ponga dentro de estas comillas. Si lo pongo por fuera de las comillas no se va a ver aquí. Bueno, entonces hay que tenerlo ya claro. Ahora ya mostramos el mensaje, entonces necesitamos que lo que el usuario ingrese lo meta en la variable num. Para eso ponemos num1 precedido por la palabra leer. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese, digamos el 10, y yo le doy enter, no va a hacer nada. Pues visualmente no va a hacer nada, pero el programa que va a hacer va a meter ese 10 dentro de esta variable num1. Y ahí ya tendríamos lo que es esta parte, y haríamos lo mismo con num2. Podemos copiar, bajar y pegar. Sería solo reemplazar aquí por segundo y aquí por num2. Voy a dar a ejecutar. Entonces pide el primer número, ingrese el segundo número, recordemos lo que está entre comillas, y aquí me está pidiendo que le meta un valorcito a esta variable. Vamos a ponerle 5, perdón, aquí modifique, tengo que ser aquí, tenemos que 5,
y no hace nada. Lo único que hizo el programa ahí fue meter esos valores en las cajitas de las variables, aquí y aquí. Pues continuamos con la parte de proceso. Podemos copiar esto, bajamos y lo pegamos, y es muy importante. Por ejemplo, aquí yo ya lo tengo configurado, pero normalmente se hace con asignar. Para hacerlo con igual, vamos a configuraciones, opciones de lenguaje, damos en personalizar, y aquí donde dice permitir asignar con el signo igual, va a venir así. Entonces le doy en la casillita, le damos a aceptar, aceptar, y ya va a desaparecer el error. Vamos a la siguiente línea, y ahora lo único que tenemos que hacer es mostrar esa suma. Aquí podemos copiar, escribir o mostrar. Por ahora que estamos empezando, le podemos poner mostrar para que sepamos que esto ya vamos a mostrar un resultado. Entonces, si digamos yo lo copio como lo hice en el análisis, va a mostrar la variable y me va a funcionar. Yo le voy a dar a ejecutar, poner 5 aquí y 7 acá. Cuando me hace la suma me muestra 12. El resultado es 5 más 7 es 12. Entonces yo ya, para agregarle un poquito más de experiencia de usuario, entre comillas, la suma es, y vemos que me está saliendo un error, y el error es que nos falta un concatenar. En pseudocódigo es la coma, en Java sería el más. Entonces aquí aquí me falta ponerle un espacio, y entonces aquí yo sumo 7 más 7, la suma es 14. Entonces ahí el pseudocódigo ya está funcionando. Ya podemos pasar a lo que es Java. Para crear un nuevo proyecto en Java le podemos dar aquí en esta carpetica, o vamos a ir a File, New Project, Java with and, Java Application, Next. El primer paso es el nombre del proyecto. El nombre del proyecto debe ser todo en minúsculas, sin espacios, sin caracteres especiales. Por ejemplo, en este caso voy a usar la palabra suma. Y el siguiente paso, podemos dejar todo como está, es el nombre de la clase. Ese se cambia después de este puntico que está aquí. Y a diferencia del nombre del proyecto, la primera debe ser mayúscula, y lo recomendable como buena práctica es que no tenga el mismo nombre del proyecto. Por ejemplo, le puedo poner cálculo y le doy finalizar. Entonces aquí ya nos cargó el archivo de Java. Podemos borrar todos estos comentarios que no nos sirven, para ir organizando el espacio de trabajo. Aquí puedo dar al Shift F para que me organice un poco el código. Guardamos con Control S, y ya nos queda pasar esto que hicimos en PCInt aquí a Java. Yo voy a organizar el espacio de trabajo, lo voy a dividir así, voy a correr esto para acá un poquito, esto para acá otro poquito, y aquí. Entonces ahora sí, lo que tenemos que empezar es a pasar tal cual es como está aquí, lo vamos a pasar a Java. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle que es un entero. Como es un entero, usamos la palabra int. Si aquí dijera como real, usaríamos la palabra doble, y si aquí dijera como texto o como carácter, usaríamos la palabra string con la primera mayúscula. Entonces, si es texto, es esta palabrita con la primera mayúscula, y números decimales o enteros son estas palabritas totalmente en minúscula. Bueno, en este caso vamos a usar entero, y podemos ir aquí a PCInt y seleccionar estas que ya tenemos, las pegamos y cerramos la línea con punto y coma. Prácticamente casi todas las líneas en Java se cierran con punto y coma. Si yo quito ese punto y coma, me va a mostrar error y el algoritmo el programa no va a funcionar. Punto y coma, doy enter, y ahora continuamos con la siguiente línea, que es escribir este mensaje. Entonces, para que muestre eso en Java, vamos a usar la librería de Gauchon, copiamos la J y la O mayúsculas, y seguimos copiando lo que está en pantalla. Aquí ponemos un punto, ya nos van a empezar a salir opciones, show, y usamos esta que dice show input dialog, y finalizamos con un punto y coma. Entonces ahí sería, dentro del paréntesis, poner el mensaje. Entonces ahí ya tenemos lo que es esta parte, de escribir. ¿Qué falta ahí? La parte de leer.
¿Cómo lo hacemos en Java? Es muy fácil. Copiamos el nombre de la variable, le damos igual, y en este caso nos está mostrando un error porque este tipo de síntesis se usa para leer texto. Si yo aquí esta variable fuera un texto, si aquí fuera string y esto fuera un texto, esto me funcionaría, pero estamos leyendo un entero. Entonces es muy fácil, solo tengo que agregar la síntesis de integer, punto, coloco la p, doy enter, entonces ahí me va a salir hasta aquí, hasta este paréntesis. Puedo cortar esto, me meto dentro de este paréntesis, borro lo que hay, lo pego, y ahí ya tenemos lo que es esa parte de escribir y leer y definir. Sería estas dos líneas, son estas tres líneas. Pues ahora siguen estas dos líneas. ¿Qué podemos hacer? Podemos coger esta que ya tenemos, si ahorramos un poco de tiempo, bajamos y solo nos quería reemplazar por num2 y ingrese el segundo número. Entonces ahí ya hicimos toda esa parte. Nos quedaría lo que es proceso y mostrar. Entonces podemos coger esa parte del proceso, la operación, bajamos, cerramos con punto y coma, que miren que si le quito el punto y coma me va a mostrar error. Entonces punto y coma y ya nos quedaría solo mostrar. Bueno, entonces para mostrar vamos a usar también la librería de GeoChain, pero en ese caso no sería show input sino show message. Entonces ya sabemos que cuando yo copie esta partecita después del punto, show y mayúscula, me va a servir para ingresar, para que el usuario ingrese datos. Y aquí lo vamos a hacer para yo mostrarle mensajes al usuario. GeoChain punto show, coloco la M mayúscula y doy enter. Entonces ahí reemplazamos esta primera palabra por null. Y después de la coma ponemos las comillas y vamos a poner lo que tenemos aquí en pseudocódigo por las comillas. Y ahí solo que sería concatenar. En pseudocódigo es la coma y en Java es el más. Y ponemos el nombre de la variable. Ahí organizaríamos el código con Alt Shift F, guardamos y podemos ejecutar a ver cómo quedó. Entonces ingresa el primer número 10, ingresa el segundo número 20, el resultado va a ser 30, la suma es 30. Bueno, entonces ya para continuar vamos a ir un poco más rápido porque ya entonces ya tenemos como que lo que son las bases. Entonces para este siguiente ejercicio vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces aquí ya podemos, es recomendable, si el computador no es muy potente, podemos dar clic derecho aquí en el cafecito y podemos darle en close. ¿Para qué? Para que nos libere memoria RAM y podamos trabajar más cómodamente. Podemos minimizar esto un momento y vamos a volver al bloc de notas para continuar con el siguiente ejercicio. Entonces, primer paso, vamos a leer el problema. Un estudiante realiza 4 exámenes durante el semestre, los cuales tienen la misma ponderación. Realiza el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas. Ya lo leímos, vamos a proceder con el análisis. Vamos a encontrar archivos, variables de entrada, y dice así: un estudiante realiza 4 exámenes durante el semestre, o sea, tenemos 4 notas y con esas mismas notas tenemos que obtener un promedio. Entonces el usuario tiene que ingresar 4 notas. Vamos a ponerle nota 1, coma, nota 2, coma, nota 3 y nota 4. Las variables las podemos definir como queramos, entre más corticas y mejor las entendamos, mejor. Pero si yo las pongo así como están ahí, no hay problema, pero en este caso yo las voy a hacer más corticas para que sea más fácil a la hora de trabajar el código. Entonces ahí ya tenemos 4 notas y nos dice que lo que tenemos que obtener es un promedio. Entonces aquí en proceso, ¿cómo se obtiene un promedio? Sumando todos los números en total. Vamos a sumar n3 y n4. Para obtener un promedio yo debo obtener la suma total de estos valores y dividirlos por la cantidad de notas. En este caso son 1, 2, 3, 4 notas. Entonces si yo hago esto, divido 4, ¿qué va a hacer el programa? Va a dividir esto primero porque le va a dar prioridad a la división, multiplicación, suma y resta. Entonces yo puedo coger aquí y meter esto entre paréntesis
para que le dé prioridad a lo que está dentro del paréntesis, que es la suma. Entonces sabemos ya que eso es igual a un promedio. O sea, me genera un resultado es un valor y todo valor es una variable. Entonces aquí detectamos, tenemos una nueva variable y la vamos a definir aquí como promedio o como queramos, pron o la misma p nos sirve. Yo lo voy a dejar en este caso como p y esta la vamos a poner como real. ¿Por qué real? Porque al ser un promedio y llevar división es muy probable que sí lleve decimales. Entonces nos cercioramos, además de que cuando yo ingreso una nota puede ser 2.5, 3.5, entonces es mejor poner todo como real. Y lo que hicimos anteriormente, si yo dejo esto así como está aquí, a la hora de pasarlo a pseudocódigo Java me va a mostrar error, hay que convertirlo aquí, solo cogemos esto de aquí, borramos y la definimos como p, entonces p es igual, y ahí ya tenemos listo lo que es proceso, y en salida vamos a poner que tenemos que mostrar promedio. Entonces ya hicimos el análisis, vamos rápidamente a pseudocódigo. Podemos usar este mismo, o si quieren lo pueden guardar desde aquí en guardar como, y yo lo voy a borrar y vamos a empezar otra vez desde cero. Vamos a acomodar un poco y entonces vamos a coger lo mismo que hicimos ahora, definir, pegamos como real. Entonces ya sabemos que tenemos que leer 4 notas. Yo le voy a mostrar un mensajito que ingrese primera nota y lo leemos con la variable que ya asignamos. 2 líneas me sirven para hacer lo mismo, y así no reemplazar aquí n2, n3 y n4. Recuerden que en este ejercicio y a medida que vamos terminando este video vamos a ir un poco más rápido para que no se haga largo, porque en el primer ejercicio sí creo que expliqué más detalladamente cada paso. Ingrese la cuarta nota. Entonces ahí ya tenemos listo lo que es la parte de entrada. Podemos pasar a proceso, y como aquí ya lo tenemos listico, solo es copiar este proceso y lo pegamos aquí y ya solo nos queda mostrar. Entonces copiamos mostrar p, pero entonces ahí va a funcionar, pero va a quedar muy simple. Podemos colocar un mensajito para que el usuario entienda qué está pasando. Le vamos a poner el promedio es 2 puntos y un espacio para que no quede pegado, y aquí nos muestra el error del concatenar. Entonces si yo quiero juntar este texto con una variable, tengo que ponerle un concatenar. Recuerde que es la coma. Vamos a probarlo. Voy a poner 1.5, 4.5, 5 y un 3. Entonces ahí tenemos que el promedio es 3.5. El programa funciona. Ya podemos ir a NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Next. Le vamos a poner notas, y aquí podemos poner lo que queramos, pero con la primera mayúscula después del punto y el nombre del proyecto totalmente minúscula, y ambas sin espacios y sin caracteres especiales. Solo un guión bajo, por ejemplo, se podría usar, creo que punto también. Bueno, aquí borramos estos comentarios innecesarios, borramos aquí y aquí, analizamos el código, y aquí adentro vamos a empezar a definir variables. Entonces vamos a copiar esto de aquí, perdón, estas, y recordemos que las reales son doble. Pegamos y cerramos. Ahora nos queda desmostrar este mensaje y lo mostramos con la librería de G8. Con input, recordemos que tiene que ser input. Input es para ingresar. Cerramos con punto y coma, y aquí adentro colocamos este mensajito de que ingrese la primera nota. Como lo hicimos en el ejercicio anterior con un entero, entonces colocamos aquí la variable, le damos igual, nos va a mostrar el error porque debemos convertir ese texto que ingresamos
en este caso a un real. Entonces, como lo hicimos en el anterior, fue con integer. Aquí va a ser con doble, la primera mayúscula, punto y la p. Nos sale el parse doble, copiamos, es parecido al anterior, solo que este ya es con real. Y la síntesis para convertir texto a real es esta de acá, doble parse doble. La otra era con integer. Y si estamos leyendo un tipo texto, no tenemos que ingresar esta síntesis. Entonces este ejercicio es bueno porque van cambiando algunas cositas, como la manera de definir aquí y la manera de convertir acá. Entonces ya sabemos que esto nos sirve para las otras 4 notas. Tenemos que copiar y pegarlo las veces que falta. Tiene 2, tiene 3, tiene 4. Es la segunda, tercera y la cuarta. Ahí ya tenemos lo que es toda esta parte. Vamos a copiar esta de proceso. Vamos a pegar aquí, solo cerrarla con punto y coma. Bajamos y solo queda mostrar. Entonces aquí sí voy a volver a recordar. Para ingresar es esta con input. Y para mostrar es con show message. Aquí reemplazamos la primera por null. Y aquí mostramos lo que queremos mostrar. En este caso es el promedio, es un espacio, concatenamos con más y la variable p organizamos con shift al f y guardamos. Vamos a probar, ponerle 1.5, 3.5, 5 y 4. El promedio es 3.5. el algoritmo funciona. Podemos continuar con el último. El último lo podemos leer de una vez. Dice: se requiere conocer el área de un rectángulo, realice un algoritmo para tal fin. Como se sabe, para obtener el área del rectángulo primeramente se tiene que conocer la base y la altura. Una vez obtenidas se presenta el resultado. Vamos a hacer el análisis. Entonces de entrada nos dice que el área de un rectángulo, que realice el algoritmo y que, como se sabe, para obtener esa área primeramente se tiene que conocer la base y la altura. Entonces que lo primero que tenemos que conocer para hacer todo el algoritmo, la base y la altura. Entonces esta base la podemos definir así o como estaban ahí. Eso ya depende de cómo lo quiera hacer cada uno. A mí me gusta hacerlo así para hacer las cosas más rápido. Y esto lo vamos a definir como real, porque también se pueden usar decimales. Entonces aquí ya tenemos lo que es entrada. Podemos ir a proceso y para obtener el área de un rectángulo se dice que es base por altura, y eso es igual al área. Entonces aquí ya tenemos un nuevo resultado. O sea, esto es un valor y todo valor es una variable. Entonces toda variable hay que definirla y nos devolvemos y la metemos aquí. Es así, la voy a dejar así como dice área. Y aquí recordar que solo tenemos que corregir, ponerlo de primero. Área es igual a base por altura. En salida le vamos a dar mostrar área y ahí ya está listo el análisis. Vamos a mover esto aquí, voy a borrar aquí y vamos a empezar. Toma estas tres y aquí ponemos definir. Veremos, escribir, leer, base. Tenemos la variable y aquí solo nos queda hacer el proceso. Bajamos y solo nos queda mostrar área. Y aquí ya por experiencia de usuario vamos a mostrar un mensaje para que el usuario sepa qué es lo que está pasando. El rectángulo ya tilde, pero no me acuerdo dónde. Yo creo que es aquí, rectángulo, puntos y espacio. Vamos a probarlo.
Vamos a ponerle una base de 2.5 y una altura de 5. El área del rectángulo es 0. ¿Qué está pasando aquí? Ah, muy bien. Entonces aquí, ¿por qué no salió 0? Porque no encuentra esto. Yo aquí la definí con base por altura, pero yo esta la tengo en B y esta la tengo en A. Es muy bueno que pasen esos errorcitos para corregirlos. Vamos a ensayar otra vez. 2.5, ingreso de altura 5 y ahora sí. El área del rectángulo es 2.5. Ahí ya sabemos que está bien. Corregimos el error, lo detectamos rápido. Esto lo vamos a poner aquí una vez y esto lo vamos a tirar aquí. Y lo voy a hacer aquí en ese mismo para hacerlo más rápido. Voy a borrar esto. Y vamos a definir estas tres variables como reales. Reales es doble. Cerramos y vamos a leer con G-Option input. Cerramos aquí, ponemos el mensaje, ingrese la base. ¿Cuál es esa variable de base? Es b es igual, y como esto es un doble hay que convertirlo con doble.parse doble. Damos enter, copiamos aquí, pegamos aquí adentro. Ya teníamos lista la primera línea y podemos copiar de una vez la segunda línea. Solo queda reemplazar esta variable y el texto. Ingrese la altura, copiamos este proceso, cerramos con punto y coma y mostramos con G-Option show m. Cambiamos por null y aquí con comillas ponemos el área del rectángulo es 2 puntos. Usamos la variable concatenando y área. Aquí usamos un atajo para organizar el código. Los atajos aparecen aquí a la izquierda, por si quieren ver qué atajos uso. Vamos a probarlo. Ingrese la base 2.5, ingrese la altura, voy a poner 5. El área del rectángulo es 2.5. Bueno, esto todo fue algoritmos secuenciales, que es como lo primero que se debe aprender para poder continuar con todo lo demás. Fueron relativamente fácil, entonces espero que hayan entendido y hasta la próxima, nuevo video.